Buenos días. La pregunta de hoy es, ¿qué podemos pensar si alguien nos dice que esta pandemia no tiene nada que ver con Dios? Esta pregunta nos lleva a hacernos la pregunta más directa. ¿Dios tiene algo que ver con el coronavirus? ¿O es cuestión del hombre? ¿O es cuestión del diablo, como dicen algunos? La respuesta es sí. Pues porque Dios tiene que ver con todas las cosas que ocurren en este universo. Esto es lo que llamamos la soberanía de Dios, ¿no? El hecho que Él tiene control absoluto, conocimiento absoluto de todas las cosas. Veamos algunas escrituras que nos muestran la maravilla de nuestro Dios. Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dice, Él estableció su reino y su reino domina sobre todos, sobre todos. ¿Ok? Entonces, ¿hay algo que Él no pueda dominar? No, su reino domina sobre todo. Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiere Dios hacer, eso Él lo va a hacer, porque Él es todopoderoso para poder hacerlo. Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, Jesucristo dice, sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Todo lo que ocurre en este mundo, todo lo que está ocurriendo, todos los fenómenos naturales, todos los fenómenos accidentales, todo, dice, todo Él lo sustenta con el poder de su palabra. Todo lo que ocurre en este universo. Efesios capítulo 1, verso 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia en Jesucristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. Dice, fuimos predestinados conforme al propósito ¿de quién? Así lo denomina el autor de Efesios, así lo denomina Pablo. Dice, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas conforme a su voluntad. Ese es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, un Dios soberano, que hace todas las cosas conforme a su voluntad, y lo que Él hace nadie puede cambiarlo y nadie puede evitarlo si Él quiere hacer algo. Entonces Él hace, dice, todo según su voluntad. ¿Alguien puede obligarlo? No. Él hace todo según su voluntad. Y en cuanto a las cosas malas, como este coronavirus y esta pandemia, sigamos viendo algunos versículos. Proverbios 16, verso 4. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dice, todo ha hecho Dios para sí mismo, para sus planes, para sus propósitos. Aún al malo, dice, para el día malo. Aún el Señor lo ha hecho. Aún el Señor lo ha hecho a él, para el día malo. Isaías capítulo 45, verso 5 dice, miren este hermoso pasaje, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová, el que hago todo esto, dice. Yo soy el que creo la luz, las tinieblas, el que hago la paz, el que creo la adversidad. Yo soy Jehová que hago todo esto.
¿Tú consideras esta pandemia como algo oscuro, como algo adverso? Definitivamente, nadie va a considerar lo contrario. Pero dice que detrás de todo eso aún está Dios. Amós, capítulo 3, verso 6. Dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Eso es, algo pasa. Si alguien toca la trompeta en el pueblo, ¿alguien no se alborotará? No, todos se van a alborotar. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? O sea, de la misma manera, así como cuando se toca trompeta en un pueblo y todo el pueblo se alborota, de la misma manera dice, ¿habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no ha hecho? En otras palabras, todo lo que ocurre, aún lo bueno y lo malo, ¿acaso Dios no está detrás de todo eso? Y Dios mismo atribuyéndose a sí mismo la soberanía de todas las cosas. Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios es antes de todas las cosas, dice, y en Él todas las cosas subsisten, se mantienen. Este estado de pandemia entrará ahí, el coronavirus entrará ahí, todas las cosas se subsisten, se mantienen en Él. Entonces, a la luz de estos versículos, porque hay muchos más que nos hablan de la soberanía de Dios mismo sobre todas las cosas, y Él mismo atribuyéndose todas las cosas que ocurren en este universo, entonces, ¿Dios tiene que ver con este virus? ¿Dios tiene que ver con esta pandemia y con todos los eventos alrededor de ella? La Biblia dice que sí. Sí, Dios tiene que ver, está detrás de todos estos eventos. Porque no puede haber nada fuera del control de Dios. Si no, Dios sería un Dios que reacciona sobre cada evento de la vida. Y Dios no es un Dios que reacciona, Dios es un Dios soberano. ¿Te imaginas que aparezca este virus y de pronto Dios en su trono diciendo, oh, ahora apareció este virus y ahora ¿qué hago? No, Dios no es así. Dios no es un Dios que reacciona. Dios es un Dios soberano. Los gobiernos decretaron cuarentena y ahora mis hijos no van a poder reunirse. Ahora, ¿qué hago? ¿Dios estará actuando así? No, porque Dios no es un Dios que reacciona a las circunstancias. Él es soberano. Él es omnisciente, él lo conoce todo, Él es todopoderoso para hacer, deshacer las cosas. Entonces, Dios no es un Dios que reacciona. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano y Él tiene control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque es omnisciente, lo conoce todo, todo. Todo aún lo que va a pasar, lo que va a acontecer, todo lo conoce Dios. Dios tiene que ver con el accidente de tránsito que ocurre en la esquina, así es. Y si ocurrió es porque Dios mismo lo permitió. Y Él pudo haber evitado eso, así es. ¿Cuántos otros accidentes Dios no habrá evitado? Pero que no los conocemos. Y no los conocemos ahora, pero tal vez en la eternidad podamos nosotros conocer. De repente estuvimos involucrados en alguno de esos accidentes en los cuales Dios tuvo control y no quiso que pase ese accidente. Pero no lo sabemos porque no ocurrió. Pero lo conoceremos seguro en la eternidad. Ahora, ¿cuál es el propósito o los propósitos de Dios con esta pandemia? Le hemos dicho innumerables veces. No sabemos, no lo sabemos. Podemos esbozar algunas cosas, podemos pensar en algunas cosas, pero en el fondo no sabemos el propósito o los propósitos diversos que tenga Dios
tanto para la humanidad, tanto para la iglesia. No los conocemos. Pero algo que sí podemos reconocer, habiendo leído todos estos versículos, es que Dios tiene el poder de parar esta pandemia. Dios tiene todo el poder de hacerlo cuando Él quiera. ¿Dios tuvo el poder para evitar esta pandemia? Sí, pero no la evitó. Lo permitió con algunos propósitos que desconocemos. Y esta pandemia va a terminar cuando Él lo decida. Todo se hace conforme a su voluntad. Por eso nos rendimos nosotros a su soberanía, conociendo que es un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios bueno y un Dios que tiene control sobre todas las cosas. Ese es nuestro Padre amado. Ese es nuestro Dios. Así es que decir que Dios no tiene control sobre algo es desconocer lo que la palabra de Dios dice acerca de él. Hasta una próxima, hermano.